contextos. La voz de los protagonistas. Arturo González es periodista, subdirector editorial del Siglo de Torreón. Intolerancia a la crítica es el tema que nos compartes esta mañana, Arturo. Muy buenos días. Buenos días, Juan, Marcela, Diana, el auditorio. Sí, un tema que desgraciadamente es vigente siempre, pero que de pronto recobra fuerza, ¿no? Esta intolerancia que tienen los gobernantes hacia la crítica, sin saber que la crítica es parte de la esencia de la democracia. No se puede entender un régimen democrático sin crítica, cuestionamiento, disentimiento o enfrentamiento de dos o más ideas o posturas políticas. Si se acepta que la democracia es el gobierno práctico más plural que existe, en consecuencia debe asumirse que la crítica es indispensable para su desarrollo. Y para que esa crítica genere una condición dialéctica positiva, lo deseable es que se concentre en los ámbitos que por naturaleza corresponden al colectivo: la cosa pública, la situación del Estado-Nación y sus componentes, el manejo del erario y el desempeño de las estructuras políticas. Una persona que aspira a ocupar un cargo público sin aceptar que conseguirlo implica poner sobre su función los ojos de los ciudadanos y eventualmente recibir cuestionamientos y críticas a su ejercicio, es una persona que ignora la raíz de una democracia o que ningún respeto tiene por aquellos a los que dice representar. Desde los orígenes de la democracia quedó asentada esta indisolubilidad entre el actuar político y la deliberación crítica. El famoso discurso fúnebre de Pericles, pronunciado en 431 a.C. y recogido por Tucídides en su célebre Historia de la Guerra del Peloponeso, condensa en una frase esta peculiaridad de un gobierno democrático, en este caso el de la ciudad-estado de Atenas. Somos nosotros mismos los que deliberamos y decidimos conforme a derecho sobre la cosa pública, pues no creemos que lo que perjudica a la acción sea el debate, sino precisamente el no dejarse instruir por la discusión antes de llevar a cabo lo que hay que hacer. Deliberación, decisión, derecho, cosa pública, acción, debate y discusión. Palabras clave todas que definen a la democracia. Incluso el propio Pericles, continuador de la obra de Clístenes, Temístocles y Efialtes para instaurar la democracia en Atenas, fue blanco de fuertes acusaciones en la asamblea en plena cúspide de su carrera política. Acusaciones que iban desde lo trivial, como ser supuestamente manipulado por su amante Aspasia de Mileto, hasta lo relevante, como presuntamente haber derrochado el dinero público y de la Liga de Delos para beneficiar a sus allegados con obras que embellecieron a la ciudad. Más de 2.400 años después, parece que aún no ha quedado claro entre varios de quienes se dedican a la política en México que la crítica no solo es un derecho de los ciudadanos de una república que se asume en su constitución como democrática, sino que además es indispensable para el buen desempeño de la misma. Sin discusión, sin deliberación, no puede haber consenso sobre lo que mejor conviene a una sociedad. Sin debate ni cuestionamiento, lo que termina por ocurrir es la imposición de una visión sobre las demás, ya sea de forma sutil, ignorando o descalificando a las voces disonantes, o de manera violenta, amenazando o incluso asesinando a los que se atreven a denunciar lo que marcha mal. Sin crítica, la tentación autoritaria termina por convertirse en costumbre y norma. En un régimen así, solo los que alaban sin reflexión a quien detenta el poder público o se ajustan a las reglas del juego son reconocidos por éste como interlocutores. Los que disienten se vuelven incómodos, indeseables, intolerables y se llega incluso al absurdo de ser considerados enemigos, como si la política se redujera a un asunto de rencillas personales. En México son variados los ejemplos de intolerancia a la crítica por parte de funcionarios de distintos niveles.
Asesinatos, desapariciones, agresiones físicas, insultos, amenazas y difamaciones forman parte de las medidas que lamentablemente se siguen presentando para censurar a quienes cuestionan el desempeño de gobiernos y políticos. Pero también se manifiesta de otras formas, como la descalificación personal, la ocultación de información, la negación del otro como interlocutor o la manipulación de datos o estudios. En la semana que acaba de pasar se dieron dos muestras muy claras de esa intolerancia. Una, frente al análisis de los datos de incidencia delictiva presentado por el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna y respaldado por el Observatorio Nacional Ciudadano, el gobernador Rubén Moreira solo atinó a opinar que no sabía quiénes eran dichos organismos, con todo y que estos utilizan cifras aportadas por la propia autoridad. 2. Ante las estadísticas adversas en materia de combate a la pobreza reportadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, funcionarios que trabajan en la aplicación del programa social e intergubernamental Prospera en Coahuila están aleccionando a los beneficiarios para que en encuestas nieguen que tienen hambre en vez de hacer los ajustes necesarios al mecanismo asistencial. Es común también que los funcionarios y políticos recurran al argumento simplista de llamar pesimistas a quienes señalan, denuncian o cuestionan fallas en su desempeño o en el de sus gobiernos. Y aquí incurren en un error por partida doble. No solo están demostrando que para ellos los únicos que pueden ser tomados en cuenta son aquellos que no les incomodan con sus planteamientos, sino que evidencian también que son incapaces de ver más allá de su mediocridad. Porque, ¿cómo puede llamarse pesimista a quien señala o cuestiona con la convicción de que si lo hace es porque cree que la situación de la ciudad, el estado o país puede mejorar? Si un ciudadano considera que nada tiene remedio y que es imposible que las cosas se hagan de forma distinta, sencillamente no critica ni cuestiona lo que ocurre en el ámbito público. Este es el auténtico pesimista, el que se conforma con lo que hay. Pero existe algo más que no ven los que practican la intolerancia a la opinión divergente. Si se les cuestiona a los funcionarios en su ejercicio público, no es solo porque se crea que los problemas de la sociedad se pueden resolver, sino además porque se les crea a ellos capaces de resolverlos. ¿Hay alguna prueba más clara de optimismo? Si aún así, a quien busca ocupar u ocupa ya un cargo público no le gusta ser criticado o cuestionado en su desempeño como funcionario, la democracia le ofrece una salida. Sencillamente, no acepte gobernar o que renuncie a hacerlo. Hasta aquí mi comentario. Y fíjate, Arturo, contigo coincide también José Buendía en su columna número 0 que publica en Excelsior, donde habla precisamente sobre este tema, pero él se refiere concretamente a esta intolerancia a la crítica por parte del presidente Enrique Peña Nieto. Y dice que hay palabras clave en el discurso de un político como Peña Nieto cuando recurre al verbo distorsionar para explicar la inconformidad y caída de su popularidad al menor nivel que ha tenido un presidente en los últimos 20 años. La desaprobación sería producto de una conciencia errónea o de interpretaciones forzadas de los acontecimientos, más que de expectativas o promesas frustradas, de interpretaciones inusuales por la hiperinformación en redes sociales, más que de sus resultados. El político telegénico y popular que recuperó Los Pinos para el PRI podría concluir que los problemas de comunicación y el enojo por opiniones infundadas tergiversan la realidad, descomponen el orden e impiden la justa valoración de su mandato. Es el recurso de acusar incomprensión, como lo hicieron sus antecesores. La escasa autocrítica es el mal del gobierno y su incapacidad de adaptarse a la adversidad de condiciones cambiantes para las reformas. La falta de
esa práctica, como traslucen sus palabras, obliga a la repetición de respuestas como las advertencias sobre los riesgos de las estridencias del populismo. Si hay desánimo por el bajo crecimiento, no es por falta ni exceso de información, sino por la expectativa frustrada de superar 3 décadas de mediocridad con las reformas. Sin duda, en las redes hay estridencia y lo que algunos han llamado tormentas de mierda. Los juicios ahí con frecuencia son simples y pocos profundos, dice el columnista. Se premia el escarnio, pero es una mala coartada culpabilizar al medio sin antes reconocer los errores y la falta de seguridad en sí mismo que proyecta un gobierno poco resiliente. Y es que en efecto, el suyo es un gobierno que no ha sabido adaptarse a las situaciones adversas y mucho menos a las nuevas formas de gobernar que exige una sociedad con más iniciativa y vitalidad que antes, es lo que dice esta columna de José Buendía. Sí, bueno, y que el rechazo, llamando distorsión a la voz que disiente o que opina diferente, es lo mínimo que puede ocurrir. Hemos visto que en México no solo se recurre a este señalamiento de descalificación de quien da una opinión diferente o quien aporta datos que contradicen el discurso oficial. Hemos visto que hay medidas incluso más graves que atentan contra la libertad de expresión, no solo la de la prensa o la de los medios de comunicación, sino sobre todo la de los ciudadanos en general, del colectivo. Es ahí donde preocupa esa postura de intolerancia a la crítica, el tratar de acallar a las voces que son diferentes, más allá del escarnio, que el escarnio también en la democracia lamentablemente es parte de las reglas del juego democrático, pero que luego terminan siendo las que más se escuchan y que terminan por validar o hacer normal una situación porque no van más allá del escarnio y únicamente en lugar de ser incisivo señalando lo que está mal, se hace mofa durante 2 o 3 días y termina por agotarse hasta que no llegue el nuevo escándalo. Sin embargo, las voces consistentes que están señalando constantemente lo que los gobiernos están cometiendo mal, son esas voces las que terminan por ser amenazadas, acalladas o relegadas a ciertos espacios donde no exista eco, ¿no? Sí. Perdón, adelante. buenos días. Me llama la atención algunos de los ejemplos que citas, donde pareciera que no nada más estamos hablando como de una intolerancia a la crítica verbalizada, sino como una intolerancia hacia la realidad misma, ¿no? El asunto que documentaba el Siglo Terrón la semana pasada sobre las encuestas en torno a la efectividad del programa Prospera y un funcionario leccionando a los beneficiarios sobre cómo deben responder, también deja muy claro, pues, que no nada más es como esta incapacidad de aceptar lo que verbalmente parece una crítica, sino lo que la realidad, o sea, vamos, es que hay que modificar la realidad y hay que modificar la respuesta de las personas para que entonces los números se ajusten más a lo que yo creo que es la realidad. Una puesta en escena. Sí, o más parecido, ¿no? Pues sí, parecido. Porque la verdad es que como no les gusta, y sobre todo porque las críticas están encima de ellos, pues entonces hay que modificar la realidad. Claro, pero a mí lo que me llama la atención de este caso en particular, no, maquillarla. Lo ideal sería transformar la realidad. Claro. Tienes razón, sí, más bueno, bien, modificar en papel. En papel, claro. Lo ideal es en el que discurso. ante las fallas del programa evidenciadas en las encuestas o en los estudios de Coneval, lo ideal sería que transformaran el programa para que le cambiaran la vida a estas personas. Y lo que están haciendo es inducir a estas personas a que den una respuesta para no cambiar, para quedarse igual. Pero a mí no sé si a mí me preocupa más que en el me da un poco la impresión, a ver, no sé qué les parece, que es que en el fondo, desde el programa, o sea, es que creen que funciona. Y entonces es que usted no tiene hambre, entonces explique por favor que no tiene hambre. Sí, porque el programa no puede estar fallando, ¿no? Exacto, o sea, entonces el que no está sabiendo responder es usted, porque el programa sí funciona, o sea, me da la impresión de que es como si realmente creyeran, pues, que la realidad es distinta. No, porque tontos no son. Y saben perfectamente bien lo que están haciendo y dejando de hacer. Sí, y que es nada más para ir y atender por encimita un problema que tiene una raíz mucho más profunda y hay que atenderla. Yo no creo que ellos crean que sí está funcionando. Yo más bien creo que ellos
tienen la consigna de convencer a los beneficiarios de los programas que ya el gobierno está siendo suficientemente generoso y que no deben de ponerle pero a lo que les dan. Desde ahí creo que lo veo. ¿Quién sabe si en el fondo así sea? Porque yo he platicado en corto con funcionarios y están plenamente convencidos y tú los escuchas y le dices, oye, espérame, mira, no estamos al aire, no estamos grabando. Dice, no, es que te dicen con un convencimiento, por eso yo digo, quién sabe si en el fondo de ellos mismos no se la crean. Hay una ceguera, pero no hay que ser muy inocentes, porque digo, es exactamente el mismo caso de cuando, por ejemplo, vienen los candidatos y tú hablas en cortito con ellos y lejecitos y a mediana distancia y todo, y te dicen, sí voy a ganar, cuando sabes perfectamente bien que no van a ganar. No les queda de otra, esa es su postura y tiene que ser una postura institucional. Ellos mismos se lavan el cerebro. Pero a lo que voy es que quiero citar a Jorge Cepeda Patterson, porque ayer escribió un extraordinario artículo para variar que se llama Vivir en lo Oscurito y habla específicamente de Venezuela, pero bueno, de refilón creo que nos toca. En los países en los que no experimentan un manotazo político, los profesionales de la información padecen un manotazo económico. Justamente el tipo de periodismo que dio lugar a la investigación de la película Spotlight antes citada, hoy se está convirtiendo en una actividad en vías de extinción por la crisis del modelo de negocio de la información. La mayor parte de los diarios y noticieros operan con números rojos. En Estados Unidos, 55,000 periodistas trabajaban de tiempo completo para la prensa en 2007. La cifra ha disminuido a 39,000. Por el efecto cuantitativo, efecto cuantitativo no es lo más grave. El contingente empleado ha cambiado. Los reporteros capaces de dedicarse a un tema de investigación profundo y detallado han sido reemplazados por chicos que ganan menos de la mitad y deben entregar 2 notas diarias. Es una vía menos cruel que la mexicana o la venezolana, pero igualmente efectiva para impedir que los periodistas documenten los excesos de los poderes o las malas prácticas del soberano. En última instancia, no se trata únicamente de la crisis de un oficio constreñido por embates de distinto origen. Se trata del daño sustancial al derecho que una sociedad tiene para estar informada sobre los abusos de sus élites. El silenciamiento de los periodistas por distintas vías entraña un daño incalculable para la sociedad en su conjunto. Y yo creo que ahí va inmerso pues toda esta flanco de los políticos que no están dispuestos a aceptar la crítica. Sí, no, y lo lamentable por la cortedad de miras en general de quienes asumen cargos públicos, de no ver la importancia, o sea, no solo de respetar la opinión diferente, sino de integrarla como parte de la toma de decisiones. Es decir, todos, absolutamente todos, por esencia, tenemos algo que decir en una democracia. Por supuesto. Todos. No nada más los que están de acuerdo con los políticos o quien gobierna. Y ese es el problema, que no están viendo que si alguien cuestiona es porque no solo cree posible hacer las cosas mejor, sino que cree a ese funcionario que lo puede hacer mejor. Entonces, no al lugar tampoco con el señalamiento del pesimismo, porque si alguien considerara que todo está bien o que simple y sencillamente no se puede mejorar, pues no opina, no cuestiona, no critica. El que cuestiona, el que critica, cree porque se puede mejorar. Pero es que todo y no solo es eso. perfectible. Sí, claro, y no solo eso. Cree que quien está en el gobierno puede hacer mejor las cosas. Si no, no se le señalaría nada. Pero ni siquiera eso pueden ver. Y prefieren crear una coraza y solamente dejar entrar a su fiesta, entre comillas, a quien le aplaude o a quien le alaba, ¿no? Y creo que eso es, a fin de cuentas, lo más trágico que le puede ocurrir a una democracia. Sí, es lo clásico, aquella frase que le recuerdo yo mucho a Pedro Joaquín Caldwell en su 6º informe de gobierno, que dijo a lo largo de Quintana Roo, en su 6º informe de gobierno, dijo: a lo largo de mi mandato he tratado de ser receptivo a la crítica y refractario a la lisonja. Y pareciera como si fuera al revés en el sistema político. Sí, y recientemente Eduardo Sojo, presidente del Consejo del INEGI, dejó en la presentación de este sistema de datos que realiza en conjunto con FOMEC, una frase que es de antología en realidad, o sea, es una frase
muy válida en este contexto, ¿no? Que dice, toda crítica, menciona, toda crítica es asesoría gratuita. Ajá. Toda denuncia es una solicitud de servicio, ¿no? Así, Sí. o sea, con esa sencillez, con esa claridad, se debe asumir el ejercicio público, ¿no? Si alguien no quiere ser cuestionado como funcionario, pues que se vaya a su casa y se encierre, ¿no? Pero es que la crítica no la toman desde esa perspectiva, la crítica la toman como, estás en contra de mí, Exacto. y tú estás asusando a alguien más a que esté en contra de mí. Entonces, como estás en contra de mí, yo no puedo tolerar que tú me critiques y voy a buscar por todos los medios que dejes de hacerlo. Exacto. Yo creo que tiene que ver con lo que mencionabas la semana pasada, antepasada, Arturo, y es Del patrimonio. la propiedad del poder, ¿no? Es decir, en la medida en la que lo que estás administrando, porque finalmente la acción de gobernar es eso, es solamente contratarte durante un tiempo específico para que administres lo que es de todos. No, es la propiedad. Exacto, no es tuyo. Entonces la crítica no es hacia ti, pues es hacia la función para la cual te hemos sido elegido. Y lo que dices me parece bien interesante. Hemos dado un voto de confianza en ti, vamos, que si hay un señalamiento es porque también hay un voto de confianza de que lo puedes hacer de una forma distinta para beneficio de todos, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con cómo se asume la propiedad del poder. O sea, es que esto es mío. Sí, es patrimonio exacto, una visión privado, ¿no? Exacto, de propiedad, que entonces sí genera esa coraza donde todo lo que pueda atentar contra eso que es mío, pues es rechazado, ¿no? Sí, y ya el colmo es asumir cualquier crítica o todas las críticas como asuntos personales, ¿no? Que vuelve a lo mismo, ¿no? De considerar el poder como parte de su patrimonio. Entonces, si señalas lo que mi gobierno hace mal, pues es que eres mi enemigo personal, ¿no? Y eso ya es el colmo, eso ya es el absurdo, ¿no? Un funcionario público asumiendo una crítica como personal es evidentemente carece de un sentido de lo público, ¿no? Muy bien, Arturo, ¿algún punto de contacto? Sí, nos leemos en Twitter @argonzaga. Muchas gracias.